Entonces hablamos de lesiones elementales de la piel. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Lesiones elementales de la piel. Lesiones elementales de la piel, lesiones primarias, lesiones secundarias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Vania? Dania. Daniel. Ah, Daniel. A ver, Daniel. Menciona una lesión primaria de la piel. No veamos la tablet o el celular. No es un examen, por si acaso, es una charla. Una lesión primaria, vesícula, muy bien. Lens, ¿no? Me acuerdo, lens. ¿No me acuerdo? Valeria, a ver, ¿qué es una vesícula? ¿Cómo puedes decir una vesícula? Una lesión que contiene líquido. Una lesión que contiene líquido. A ver, atrás, el último. Que llegó. ¿Cuántos tipos de vesículas podemos describir? ¿Cómo se puede clasificar la vesícula? ¿Te acuerdas? Chicos, guarden los cuadernos, estamos charlando, ¿listo? De última, si no saben, dicen, no me acuerdo o no lo sé. No se pueden equivocar y no pueden no contestar en el examen. Puede ser vesícula o pus en caso de la pus. ¿Cómo? O sea, es vesícula y el otro con pus. Si tiene pus, si el contenido, porque aquí su padre dijo que es una lesión que tiene contenido líquido. El contenido líquido tiene pus, es una pústula. Si el líquido es ceroso o claro, es una. Es aflictena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una aflictena y una ampolla? ¿Qué pasó? ¿Se apagó esto? La ampolla es de mayor tamaño. Entre una aflictena y una ampolla. A ver, algo más específico, cualquiera puede contestar. La ampolla es de mayor tamaño. La ampolla es de mayor tamaño, está bien. La ampolla suele ser de mayor tamaño o diámetro, para ser preciso. La ampolla también se genera por la fricción, por el calor. La ampolla por la fricción o el calor. A ver, ¿alguien más? El contenido, ¿cómo es el contenido? No solo. La antena tiene líquido purulento, la ampolla Ceroso. No, la aflictena suele tener líquido ceroso. Si tiene líquido purulento es una pústula, ¿listo? Lo dijo ahí, ¿cómo es tu nombre el último? Samuel. Ok, a ver, diferencia entre ampolla. Sí, hay alguien levantó la mano. La aflictena es producida por un traumatismo. ¿Cómo qué? Como quemaduras o fricción, ¿no? En cambio, las ampollas pueden tener cualquier mecanismo, dentro de eso puede ser también quemaduras, pero puede ser por otras causas, como por ejemplo una infección. Ejemplo de infección que genera ampollas. No. Una lesión que genere ampollas y la causa no sea la quemadura. La quemadura genera habitualmente aflictenas, puede generar ampollas. ¿Usted está llegando recién? No. Ah. Vamos, pero salen al baño también. Bueno, ¿qué más? La ampolla que ha hecho el pénfigo, ¿no? Lesiones tipo pénfigo, el pénfigo ampollar genera lesiones por infección, ¿ok? A veces el inicio de una necrosis, que es la muerte celular en la piel, también puede generar lesiones ampollosas, ¿ok? A ver, vos del medio, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo, a ver, dos lesiones primarias de la piel. Repito, lesión primaria es la lesión que aparece sobre una piel sana. Una descripción tan corta como precisa. Lesión sobre una piel sana, ¿no? No hay lesión que aparece. O sea,
Chicos, el examen, esta pregunta, la respuesta, ¿ok? A veces ustedes la hacen bien y después por aumentar y explayarse pueden anular sus respuestas correctas. Entonces, cuando mire desarrollar, mencione 2 lesiones primarias y tiran 5, ¿no? No sé, litena, vesícula, costra, escama, cicatriz. Chabla, la respuesta está mal. De esas pusieron 2 bien, evidentemente, pero 3 mal. Entonces yo no puedo decir, porque por haber puesto 2 bien, está perfecta. ¿Ok? Entonces tienen que ser precisos con las respuestas. Nadie les pidió simple. A veces lo hacen bien y a veces por explayarse o tratar de adivinar la respuesta pueden equivocarse. A ver, 2 lesiones más. Mácula y pápula. Mácula y pápula, tal cual. Yo diría que las máculas y la pápula son las lesiones que todo el mundo conoce, ¿no? Mácula es la mancha, la pápula es una mancha que se puede tocar, que se puede palpar, una lesión sobreelevada. Ejemplos, a ver, de una mácula y una pápula. Mácula, ¿no? Mácula es mancha, se visualiza, no se palpa. ¿Sí? Las pecas o esférides dice la literatura, no son palpables, son visibles, son lesiones absolutamente chiquititas, menor a 3 milímetros de diámetro. ¿Qué más? Medida, ¿no? Me acuerdo más de la peli. Vamos a comenzar la nueva lista por el nombre. A ver, una lesión tipo mácula. Las petequias, son máculas, ¿listo? Las petequias. La varicela no, porque la varicela más bien quieren hacer lesiones tipo vesícula y que se transforman a veces en pústula, ¿listo? Porque son palpables. Y en fase ya de evolución son lesiones descamativas. Cuando está pasando la varicela se comienza a pelar la piel, ¿listo? A descamarse. Mácula, hay lesiones, el eritema, hasta una quemadura en una mácula, ¿listo? Hay que hacer una mácula grande, sale de la definición de 3 milímetros. Habitualmente suelen ser menor a 3 milímetros, pero si uno se quema, está todo rojo, esa es una mácula grande. Todo cambio de coloración en la piel que no sea palpable. En cambio la pápula, una verruga, un granito, como lo llaman ustedes, ¿no? Lesiones por el acné, que si se infectan son pústulas, ¿listo? Porque tienen pus. Lesiones por sarampión, por las picaduras, ¿ok? ¿Cómo? La rociola tifídica sobre todo, ¿listo? A ver, ¿alguna otra lesión primaria que alguien quiera mencionar? Nódulo, muy bien. Nódulo es como una pápula mucho más grande. El nódulo, ¿alguien recuerda cuánto más o menos mide en general? De 0,5 a 4 centímetros, ¿no? Más o menos. ¿Listo? El tumor, nódulos el paciente con artritis reumatoidea, los ganglios linfáticos son nódulos, son palpables, ¿listo? El tumor suele ser más grande, habitualmente mayor a 2 centímetros, podría tener bordes no definidos, sobre todo es un tumor maligno, ¿ok? El otro día justo hablaba con una colega, me decía, mira, tengo una familiar que le salió un tumorcito en el pecho, ¿listo? En la mama. Y yo le pregunto, ¿cómo es? ¿Es redondito? ¿Cómo lo palpa la familia? Me dice, no es redondito, es irregular, el borde no es definido, ¿no? Porque hay nódulos que son redonditos, que son móviles, que no duelen, que muchas veces son quistes y son benignos. Entonces, este era doloroso, no era móvil, borde irregular, ¿no? Entonces, el otro también ameritaba, si fuera redondito, amerita sí o sí hacer una ecografía, una mamografía y eventualmente una biopsia, ¿ok? Entonces, es bueno para llegar a una sospecha diagnóstica. A ver, por acá, esta mitad, una lesión secundaria o definición de lesión secundaria. Aquella lesión que aparece después de una lesión primaria, ¿no? No hay como la F, ¿no? A ver, ejemplo.
Excoriación. Una costra. Aquí, a ver, vamos uno y uno, ¿ya? De este lado, sin chusmear, sin hacer trampa. ¿Ah? Por si acaso en el examen, adelanto, para evitar conflictos, está prohibido los dispositivos electrónicos, van a dejar aquí adelante, ¿listo? Nada que tengo 2 o 3. ¿Qué más? Atrofia, este lado, Excoriación. fisura, escamas, úlceras, ¿no? Escaras, ¿vieron? Bien, cicatriz, etc. Liquedificación. Son lesiones que se generan por rasgado, cuando hay mucho prurito, ¿no? El prurito es igual al comezón, entonces sería una lesión secundaria, ¿listo? Bien, a ver, y después vimos cambios de coloración de la piel. ¿Qué factores influyen en el cambio de coloración de la piel? Repaso breve, a ver. La exposición al sol sí tiene que ver con la melanina, ¿no? La melanina es nuestra hormona que nos da el pigmento. Algunas zonas son más acentuadas y otras no tanto. Depende de la melanina. ¿Qué más? Otros pigmentos. El oxígeno a través de su unión con la hemoglobina, o sea, se llama oxiemoglobina, nos da la coloración. La coloración normal, ¿no? Porque la falta de oxígeno, la coloración se vuelve azulada, ¿listo? Coloración violácea. Los beta-carotenos también influyen, ¿no? Hay mucha gente, esto es verídico, ¿listo? Consumen muchos alimentos ricos en caroteno, llámese zanahoria, etcétera, y luego toman sol y eso digamos potencia el bronceado, ¿listo? Más allá de usar bronceados superficiales o digo artificiales, ¿no? Notamos qué factores influyen. Dijimos el oxígeno, a su vez la hemoglobina, porque un paciente anémico también altera su coloración en la piel, ¿no? Va a estar con una coloración pálida. La bilirrubina, muy bien, la bilirrubina es un pigmento que se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce? ¿Tienes nombre? ¿Cómo hacen? Chicos, el colegio no van a poder olvidar los nombres, ¿no? ¿Dónde se produce? No, yo lo vuelvo a hacer, pasar anatomía o fisiología, chicos. ¿Dónde se produce la bilirrubina? Ya no traigo esto, chef. ¿Cómo? No, díganme el órgano, no me digan la célula. No estoy preguntando en qué célula. En los hepatocitos, ¿no? Son las células del hígado, ¿ok? ¿Dónde se produce la insulina? ¿En qué células? ¿Beta de qué? ¿Cómo se llama? El Langerhans, las células beta. Bien. O sea que, ¿por qué cuando nos dicen no comas mucho azúcar o alimentos ricos en azúcar, usted va a ser diabético? ¿Tiene razón o no tiene razón? Si la diabetes es por déficit de insulina. La insulina se produce en el páncreas, son las beta de Langerhans. ¿Por qué tiene que ver que yo consuma mucho azúcar? ¿No? ¿Cómo? Aumenta la glucosa, pero si yo produzco insulina adecuadamente porque el páncreas está perfecto, lo voy a metabolizar, ¿no? ¿Alguien cree que tiene algo que ver el consumir muchos azúcares con la diabetes? ¿Pero por qué? Sí, es una respuesta, o no también, ¿no? Por exceso de insulina, no es la respuesta apropiada. Bueno, nos salimos un poquito de semiología. Bueno, la diabetes tipo 1 tiene que ver con la falta de producción de insulina en el páncreas. O sea, no tiene nada que ver con que yo consuma más o menos azúcares. Si yo me voy de un envión, me doy un trancón, no sé, una torta, lo que sea, obviamente que va a subir mi azúcar en la sangre. Pero ¿qué va a hacer el páncreas? El páncreas, ¿no?
como el camión dice, hay mucho cargamento en el mercado campesino, o sea, hay mucha azúcar en el torrente sanguíneo, el páncreas secreta más insulina que lo transporta, gran parte lo utiliza como energía y otra parte lo almacena en el hígado para periodos donde yo no tenga tanta energía. ¿Listo? O sea que yo consuma más o menos en la diabetes tipo 1 no influye, pero sí influye en la diabetes tipo 2. Y que yo consuma muchos azúcares. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la insulina se satura, dice, otra vez, ya pueden, ya transporté tantos kilos de carga del campesino al central y este me sigue descargando más. O sea, me está saturando todo el tiempo con azúcar. Se genera algo que se llama resistencia a la insulina. La insulina la transporta el campesino al central, pero en el central los carreros están tan liquidados que dicen, no, basta, ya basta. Y se acumula. Entonces los receptores de la insulina se oponen a meterla adentro. Entonces hay una resistencia hacia la insulina. ¿Y eso qué predispone? Los excesos de azúcares, la obesidad, los ácidos grasos, etc. ¿Ok? De alguna manera los viejos tienen razón, es decir, no exageres con la comida, con los azúcares, con las grasas, ¿no? Más ejercicio. Pero lo bueno es que la diabetes tipo 2, bajando de peso, haciendo ejercicio, medidas higiénico-dietéticas, uno lo puede llevar bien y puede dejar de tomar las pastillas que son los hipoglucemiantes. En cambio, para la diabetes tipo 1, que el debut es más juvenil, sí o sí hay que dar insulina, porque no hay, el páncreas no secreta insulina. Yo tengo, por suerte se creó la insulina a partir del suero de animales, ¿no? Y la persona se inyecta todos los días insulina y reemplaza la insulina que no produce el páncreas. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar, así como hablamos de lesiones elementales, cambios en la coloración de la piel. Ahora vamos a hablar de alteraciones vasculares de la piel, ¿no? Vamos a hablar de las arañas vasculares o nevos aracniformes. Vamos a hablar de la púrpura y de la circulación colateral. Estas arañitas, que por ahí alguno lo ha podido ver en algún familiar o a veces no salen en el cuerpo, ¿no? Fíjense, son pequeñas dilataciones de los capilares, de las vénulas, de las arteriolas a nivel de la piel. Esto se puede presentar en cualquier parte de la piel. Puede ser más frecuente en el dorso de la cara, se puede presentar en el ojo, ¿no? Che, el ojo está rojo, ¿no? Está rojo, es una dilatación de la vasculatura a nivel de la esclera, como se ve en la imagen. Entonces, son telangiectasias. Cuando hablo de telangiectasias, son dilataciones de esos vasos, sean venas o arterias, ¿listo? Que tiene un punto central, por eso llaman arañitas, un punto central que es el vasito, y a partir de ahí, en forma centrífuga, se ramifica, ¿listo? Por eso se llaman arañas vasculares. Entonces, cubre más o menos un diámetro en promedio de 1 centímetro. Podrían ser un poquito más grandes, pero eso es en promedio el tamaño. ¿Se entiende? Son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos que tienen un punto central y a partir de ahí varios capilares que se ramifican. Se presentan como preferencia en la cara, en el cuello, ¿no? En las extremidades superiores y también en el tronco, sobre todo en el tórax. Y estas patologías son las que más frecuentemente se encuentran, ¿no? La cirrosis hepática, el embarazo, el tratamiento con progestágenos, con tipo hormonas, la artritis reumatoidea y la tirotoxicosis, que es una enfermedad que afecta a la glándula tiroides y hay aumento en la producción de la hormona T4, ¿listo? La púrpura. La púrpura, tenemos dos tipos de lesiones. Estas lesiones chiquititas, ¿no? En forma puntiforme, y estas que se van juntando y forman una gran mancha, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esta y cómo se llama esta otra? Petequias, muy bien. Y equimosis. La equimosis es el famoso moretón, ¿listo? Tiene un moretón porque se cayó, porque se golpeó, ¿no? Y las petequias son esos puntitos que aparecen
en determinadas zonas del cuerpo. Alguien me puede hacer una patología donde se vea petequias, son puntitos rojos, ¿listo? Ahora hay una que está de moda en este tiempo, el dengue. El dengue genera bajón de las plaquetas, descenso del nivel de plaquetas, y eso genera petequia, ¿no? Es una prueba del torniquete donde se puede ver, ¿ok? Es extravasación de sangre, o sea, salida de sangre. Los vasos sanguíneos habitualmente a nivel de los capilares, ustedes saben que tenemos, ¿no?, venas, vénulas, y ya en la parte final que se atomosa con la rama arterial son los capilares sanguíneos, ¿listo? Que pueden ser puntiformes las petequias, o más extensas estas manchas, las equimosis, también llamadas moretones, ¿ok? Estas patologías generan estas lesiones, sobre todo las petequias, la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad autoinmune, llamada también PTI, o la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ok? La púrpura ya del paciente mayor, la sepsis. Sepsis es una infección grave, ¿no? En la sepsis habitualmente hay agregación de plaquetas en la microcirculación, descienden las plaquetas y se forman lesiones puntiformes, infecciones graves por el meningococo, la Neisseria meningitis se llama meningococcemia cuando ya se adentra la sangre, la gonococcemia es por la Neisseria gonorrheae, ¿no?, que genera esta infección a nivel genital, pero también puede generar infecciones sistémicas con aparición de lesiones tipo petequias en la piel. La amiloidosis es por el depósito de un material, del material amiloide en diversas estructuras, puede ser hasta en el cerebro, en órganos como el hígado, y aparecen lesiones purpúricas en la piel, ¿ok? Entonces tenemos los nevos aracniformes o arañas vasculares, las petequias y las equimosis, que son un tipo de púrpura. Y finalmente tenemos la circulación colateral. Estamos hablando de lesiones vasculares en la piel, o sea, lesiones que tienen que ver con los vasos sanguíneos, arterias, venas y todas sus ramas. La obstrucción de la vena cava superior, ustedes saben que las arterias llevan la sangre desde el corazón a todo el sistema, a todos los órganos, desde la cabeza hasta los pies, y vuelve al corazón a través de las venas. Entonces, las dos venas que desembocan en el corazón son la vena cava superior, que lleva sangre de la cabeza, del cuello, de las extremidades superiores, y la vena cava inferior, que lleva sangre, yo diría, desde el cuello para abajo. ¿Listo? Las dos venas, pero hay dos venas cavas que se van uniendo, perdón, dos venas ilíacas que se van uniendo, se forman la vena cava va trayendo toda la sangre del lecho renal, intestinal, hepático, etcétera, y desembocan en la aurícula derecha. Cuando hay una obstrucción de la vena cava superior, habitualmente por un tumor, si hay un tumor a nivel cervical, un tumor a nivel mediastinal que genera compresión de la vena cava superior, entonces la sangre no puede retornar adecuadamente al corazón, se genera dilatación, y cuando hay dilatación se genera extravasación de plasma. Entonces hay dificultad en el retorno venoso. Esto se distribuye sobre todo en la parte del tórax anterior y en la región cervical, o sea, en el cuello, ¿no? Fíjense que hay una dilatación de las venas asociado a incurgitación yugular. Esa es la vena yugular. Cuando ustedes se enojan, se dibuja, ¿no?, en la parte lateral del cuello. Esta es la vena yugular externa. Fíjense cómo se dibuja este cordón varicoso de venas. Hay edema, que es acúmulo de líquido en el tejido subcutáneo y por bajo de la piel, ¿no? Se llama edema en esclavina, por obstrucción del retorno venoso a nivel de la vena cava superior. Ingurgitación yugular, que no es otra cosa que la yugular se ve gordita, llena de sangre, porque hay impedimento para que pueda desembocar en la vena cava superior. Edema facial, o sea, edema en la cara se ve hinchada, inflamada. También hay edema en el cuello está ensanchado, y el sentido del corriente de la sangre es descendente, ¿listo? O sea, esto es como cuando una tubería se obstruye parcialmente o totalmente. Entonces el agua no puede circular, busca colaterales, entonces busca otras vías para poder llegar al corazón.
como nosotros tenemos una gran ramificación de vasos sanguíneos, entonces, al no poder circular adecuadamente por la vena cava superior, en este caso que hay un tumor mediastinal, comprime la vena cava, entonces comienzan a formarse colaterales, ¿listo? Y eso muchas veces son superficiales, se dibujan esos cordones de sangre a nivel del tórax anterior, se denomina edema en esclavina. Signo patognomónico de la obstrucción de la vena cava superior, también llamado síndrome de vena cava superior. Habitualmente relacionado con tumores que comprimen, puede haber otra causa, ¿listo? Puede haber una lesión fuera del lugar que no sea un tumor, una compresión por un tejido muscular, tejido que no sea maligno, pero habitualmente son tumores que comprimen los vasos sanguíneos y no dejan llevar sangre al, en este caso al corazón a través de la vena cava superior. Lo mismo, obstrucción de la vena cava inferior. Si el paciente tiene un síndrome de vena cava inferior, es porque hay interrupción del flujo sanguíneo, ¿no?, que viene de las extremidades inferiores, del tronco en la parte más inferior, del abdomen hacia arriba. Entonces forman unos cordones varicosos de sangre, fíjense, en la parte anterolateral del abdomen, ¿no? Se dibujan como serpientes bajo la piel estos cordones de sangre. ¿Por qué? Porque busca vías alternativas para llevar la sangre al corazón del lado derecho. Hay congestión venosa en la pelvis. Fíjense cómo esta extremidad inferior está tubefacta, está caliente, con aumento de volumen, y el sentido de la corriente es ascendente, o sea, la sangre va hacia arriba, quiere llegar al corazón por algún camino colateral. Fíjense en esta imagen, esto es una angiografía, se ve cómo ahí dibuja muy bien la vasculatura y acá hay un stop, ¿no? Probablemente por compresión por algún tumor. Hace un tiempo tuve una paciente que llegó porque estaba hinchada, todas las piernas, así como esta, se la había hinchado, ¿listo? Súper hinchado, estaba caliente, roja, le dolía, ¿no? Lo primero que pensamos es que hizo una trombosis. Una trombosis cuando las venas que llevan sangre hacia la vena cava, comenzamos con la tibial posterior, la poplitea, la femoral, una porción se coagula y no deja pasar la sangre hacia arriba, ¿listo? Entonces la pierna comienza a hincharse, se pone bien caliente, le duele, se le hizo un Doppler para ver, estaba perfecto, no había sido una trombosis, ¿no? Se le hizo una tomografía y lo que se vio es que había una masa que comprimía a nivel de la pelvis, justo donde pasaba por la parte inguinal, y generaba compresión. Por suerte no era un tumor, era un hematoma que se había formado, y ese hematoma o sea, desangraba, había hecho un hematoma y comprimía la vena, se evacuó el hematoma y comenzó a deshincharse solo la pierna. ¿Okay? ¿Cómo uno puede diferenciar entre una trombosis arterial y venosa? Cuando hay una obstrucción venosa, la pierna se pone caliente. No es algo que haya que resolver en forma emergente, porque de alguna manera tiene vascularización, lo que no puede es retornar la sangre hacia arriba. Cuando es una obstrucción arterial, la pierna se pone fría, cianótica, porque no le llega sangre. Si uno no lo resuelve en cuestión de un par de horas, uno puede perder esa pierna, ¿no? Porque se muere, se negrosa. Entonces la obstrucción arterial es mucho más peligrosa. En cambio, la obstrucción venosa se ve esto: la pierna está aumentada de tamaño, está caliente, está roja, hay circulación colateral en la parte anterior y lateral del abdomen, porque busca por dónde ir la sangre, ¿no? Por dónde llegar hasta el corazón, y busca otras alternativas, pues llama circulación colateral. Esto es muy frecuente en la hipertensión portal. El paciente que sufre de cirrosis hepática, porque es el cuadro más frecuente que genera hipertensión portal, ¿saben cómo es la circulación a nivel hepática? Para entender esto tenemos que saberlo. Ustedes saben que el hígado, ¿cómo se nutre el hígado? El hígado se nutre por la arteria hepática, que es rama de la aorta, y se nutre también por la por la vena porta. Raro que un órgano se nutra con una vena, ¿no? Esta es la excepción. ¿Qué otro órgano se nutre con venas? El cuore, ¿no? El corazón. No se olviden que las venas
pulmonares llevan la sangre a la aurícula izquierda oxigenada. Habitualmente lo que nutren siempre son arterias, ¿okay? Las venas llevan la sangre al corazón para que el corazón, a través de la arteria pulmonar, lo oxigene en el pulmón y después va a nutrir con todo el ramo arterial a diversos órganos. Pero la vena porta lleva la sangre del intestino al hígado. O sea, lo que hace es que lleva oxígeno, lleva nutrientes al hígado. Cuando hay una obstrucción, en este caso no hay obstrucción como tal, hay un aumento de la presión de la vena porta, porque si genera eso, entonces el hígado comienza, el flujo a nivel hepático, a nivel abdominal comienza a generar colateralidades. ¿Listo? Se forma este cordón también varicoso a nivel periumbilical, que es centrífugo, o sea, tiende a irse hacia distal, y esto es muy sugestivo de un paciente con cirrosis hepática e hipertensión portal. Esto se llama una imagen tipo cabeza de medusa, ¿no? Caput medusa, creo que es en latín. Cabeza, la medusa tiene su cabeza y tiene como ramos que se van en forma centrífuga. ¿Okay? Hay venas dilatadas a nivel del ombligo, la distribución es radial y el aspecto es similar a los cabellos o a la cabeza de medusa. Salud. ¿Okay? Entonces, esta imagen es típica de la hipertensión portal. Tenemos tres tipos de circulación colateral, ¿no? La obstrucción de la vena cava superior, de la vena cava inferior y de la hipertensión portal. Cada una con sus características respecto a cómo es la circulación. La obstrucción de la vena cava superior tiene un flujo descendente, de la vena cava inferior tiene un flujo ascendente y de la hipertensión portal tiene un flujo centrífugo. ¿Listo? A nivel periumbilical tiende a irse a ramificarse una especie de cabeza de medusa. Hasta aquí las alteraciones vasculares de la piel. Vamos a ver ahora la temperatura de la piel. ¿Cómo nosotros comprobamos cómo está la temperatura? Y con el examen físico, ¿cuál es el lugar más preciso para controlar la temperatura? ¿Qué parte anatómica, digamos, yo evalúo y cómo evalúo? O sea, ¿qué uso de mí para evaluar al paciente? El dorso de la mano, ¿listo? Hacemos esto, ¿no? Creo que está con fiebre, ¿no? Cuando probamos el agua del bebé, cuando estamos por bañar, colocamos el codo o el dorso de la mano, que son lugares que tienen más receptores, sobre todo para discernir entre la temperatura, ¿no? La termoenergésica, ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, el termómetro nos da la temperatura exacta. Es importante ver si la temperatura está caliente, a nivel de la piel, está fría, y también si esto es generalizado o es localizado, ¿ok? Un paciente febril probablemente tenga una temperatura en todo el cuerpo, aumentada, ¿no? Habitualmente lo toca la cabeza, está caliente, los hombros están calientes, el tronco está caliente, todo está caliente porque está con 38,5. Si está frío por cualquier cuadro clínico, va a estar frío todo el cuerpo. Se puede acentuar más al nivel de las extremidades. ¿Listo? O puede ser que tenga una temperatura local aumentada, qué sé yo, solamente tiene aumento de temperatura en el brazo o en el antebrazo. ¿Listo? O en el muslo, en la cara anterior del muslo izquierdo, por diversas situaciones. Entonces, cuando está la piel caliente, fiebre, ¿no? Procesos inflamatorios o infecciosos, pueden esto generar fiebre también. El hipertiroidismo puede dar aumento de temperatura, ¿no? Cuando uno hace ejercicio hay vasodilatación, uno transpira y la temperatura aumenta, se aumenta la temperatura corporal generalizada. La piel fría va a estar cuando hay una situación de shock. En el shock se genera vasoconstricción a nivel periférico. Todos los vasitos que llevan sangre a la piel, a órganos que no son importantes, se cierran y dicen priorizemos la llegada de sangre al corazón, al hígado, al pulmón, a los órganos nobles, ¿no? Al riñón, al cerebro. Entonces la piel está fría, está sudorosa, viscosa. Entonces en el shock, por priorizar la protección de los órganos nobles. Cuando hay vasoconstricción periférica, el frío genera que uno tenga vasoconstricción y la piel está fría, por ende, la hipotermia.
de insuficiencia circulatoria cuando hay menor perfusión o llegada de sangre, sobre todo a la vasculatura de la piel. La temperatura local, si yo tengo un absceso, ¿no? Tengo aquí ¿cómo le dicen ustedes? Cuando hay un absceso local, un puchuche ahí, lleno de pus, un absceso, nombre correcto, ¿no? Hay una lesión redondeada, lleno de pus, está rojo, está caliente, hay un aumento de temperatura, pero localizado, ¿listo? No es generalizado, solamente es la tetra de Celsius, ¿no? Rubor, tumor, calor y dolor, ¿ok? Infección, lo mismo, la imagen que mencioné hace rato, si una persona tiene una trombosis, hay un coágulo aquí que impide que la sangre suba hacia arriba, de aquí para abajo la piel va a estar caliente, hinchada por la obstrucción del retorno venoso. El resto va a estar normal, solamente va a haber un aumento de temperatura localizado. La celulitis es la infección del tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede ser que afecte solamente una extremidad, la parte del tronco, entonces solamente va a haber aumento de temperatura en ese nivel, no va a ser a nivel generalizado. ¿Ok? Humedad de la piel puede ser húmeda o sudorosa o piel seca. Entonces, en estos contextos la piel va a estar húmeda o sudorosa. La fiebre, la ansiedad, el dolor, el paciente a veces está tan ansioso que está con dolor y sudoroso. El hipertiroidismo también da piel la piel es húmeda, contrario al hipotiroidismo, que la piel es seca. El shock, dijimos que la piel está fría y está húmeda, ¿no? La piel seca en la deshidratación severa, casos de hipotiroidismo, enfermedades cutáneas, estados febriles prolongados puede llevar también a una severa deshidratación y la piel está seca. Ahora, este es un resumen de la temperatura y de la humedad de la piel, ¿no? Si está caliente y húmeda la piel es por fiebre, por patologías como el hipertiroidismo. Si está fría y húmeda, dijimos el shock en primer lugar, por falta de llegada de sangre a los órganos periféricos, por un gran colapso circulatorio. Si está frío y seco, puede ser por vasoconstricción, puede ser por un coma mixedematoso, ¿no? Por hipotermia también. Si está caliente y seca, puede ser por fiebre avanzada o una severa y gran deshidratación. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de los fanerios. Los fanerios son, ¿qué son los fanerios? El pelo y las uñas. Hablamos de piel, ahora para terminar ya lo que tiene que ver, el capítulo se llama piel y fanerios. Entonces vamos a hablar del pelo y de las uñas. ¿Es importante estudiar el pelo? Y sí, porque algunas cosas nos puede aportar, ¿listo? Cómo está localizado, todo esto nosotros vamos a ir viendo. La cantidad del pelo, ¿no? Si tiene poco pelo, tiene abundante pilosidad, puede ser una persona que tenga, ¿no?, pelo en exceso, u otros que tengan alopecia o calvicie, ¿listo? Y se acentúa sobre todo más en la parte frontal y en el occipucio, ¿no? Lo que la unión de ambos parietales con el occipital. ¿Ok? La distribución es importante sobre todo para ver si el vello púbico es ginecoide o androide. En el hombre, en el varón, tiene una formación sobre todo romboidal. Aquí está con el triángulo con la base hacia abajo, ¿no? Pero es sobre todo romboidal. En la mujer o distribución ginecoide con el triángulo con la base superior, ¿no? Entonces, si yo veo a un paciente de sexo masculino con una distribución ginecoide o triángulo con base superior, tengo que sospechar por ahí que hay una alteración hormonal que está afectando esa distribución normal en el vello púbico. Y además tengo que ver otros rasgos, sobre todo que me pueden orientar. Entonces, la ginecomastia, el aumento de las mamas en los varones se puede dar por un cambio hormonal, fisiológico o intencional, ¿no? Color del cabello casi no tiene mucha importancia, pero hay patologías que pueden afectar la coloración, no solamente ser rubio o morocho, sino puede tener albinismo y el color del pelo es blanco. ¿Listo? Grosor y consistencia es muy importante. El paciente a veces con hipertiroidismo, el cabello es finito, quebradizo, ¿ok? La localización, ¿no? Hay personas que tienen abundante pelo que cubre casi todo el organismo, ¿no? En el tronco, las extremidades,
y otros que no tienen casi, son lampiños totales, no tienen pelo en ninguna parte. Patologías, ¿no? En las mujeres, si las mujeres tienen pelo en lugares donde actualmente tienen más desarrollados los varones, como es la barba o el bigote, se denomina hirsutismo, exceso de vello o de pelo en lugares donde el hombre suele tener, ¿no? Una cuestión sobre todo hormonal, ¿listo? Esto puede ser una patología de la glándula hipofisiaria, de la glándula tiroidea, que alteran el balance normal de las hormonas. ¿Cómo se llama? Hirsutismo. Exceso de vello en las mujeres, ¿ok? Y también patologías que afectan el normal desarrollo del pelo. Esto puede ser por estrés, ¿no? La caída del pelo puede ser producido también por patologías como por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia en pacientes oncológicos. Puede ser una cuestión genética, ¿no? Yo he tenido un compañero en la residencia que en 2 años se volvió calvo, tenía el pelo así o más que yo y terminó así en 2 años. Se le comenzaba a caer el pelo, ¿listo? Entonces, esto era genético, además del estrés de la residencia, etc. Entonces, uno tiene que anotar examen físico general, ¿no? Hay un capítulo que es lifanerios, pelo normodistribuido, calvicie, ¿no? Hirsutismo, aumentado a nivel frontal, qué sé yo, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo esos rasgos, de color tantos. Si llegamos, si tenemos la oportunidad de hacer un examen genital, repito, esto más lo vamos a ver, lo van a ver ustedes cuando lleven ginecología, ¿no? Porque es muy complicado, difícil hacer un examen genital en semiología, ¿no? Hay que respetar a veces, hay que respetar siempre, ¿no? A veces al paciente. Si bien uno quiere hacer un examen físico minucioso y lo adecuado es que el paciente esté con el dorso desnudo, siempre hay que adecuarse al paciente, ¿no? Si es un paciente sobre todo joven, sea hombre o mujer, uno preferiría no hacerlo, ¿no? Para evitar conflictos. Las uñas. Esta es la conformación, la morfología de una uña normal, con esa ligera convexidad, 160 grados, con esta coloración rosadita en el extremo, ¿no? En el extremo distal, en el extremo proximal hay una ligera coloración blanquecina, ¿no? Fíjense que puede haber cambios en la coloración, una uña está, acá está rosadita, acá está pálida, fíjense, amarilla, demarca muy bien la parte que está implantada al dedo y la parte que está libre, propio de un paciente que está con una anemia. Esto, la uña está color cianótica, ¿no? Azulada, probablemente por falta de oxígeno, por un cuadro donde no hay una perfusión adecuada, la uña está de color cianótica. Y aquí está de color café, propio de los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia suprarrenal, la uña adopta esta coloración. Cuando uno evalúa las uñas hay que evaluar cambios en la coloración y cambios en la forma. Esto es muy importante, ¿no? Las uñas, dijimos que habitualmente tienen una ligera convexidad. Estoy seguro que ahora todo el mundo sabe las uñas cómo están, ¿no? No valen las uñas postizas. Entonces, si el diámetro del dedo aumenta de volumen, esa convexidad se exagera, como se puede ver acá, ¿no? Esto se llama uñas en vidrio de reloj, ¿no? En vidrio de reloj. También se denomina, por alargamiento del dedo, de la última falange, acropaquia. También se puede denominar dedo hipocrático, porque lo describió Hipócrates. Esto es típico en pacientes que tienen enfermedades donde hay falta de llegada de oxígeno, ¿no? Los pacientes con enfermedades pulmonares, o de endocarditis, o de insuficiencia cardíaca, que viven, sobre todo uno ve estos pacientes que viven en la zona alta, con patologías pulmonares, secuelas de tuberculosis, neumoconiosis, que son las neumonías producidas en gente que trabaja en las minas, en sitios muy contaminados, ¿no? Ellos viven con déficit de oxígeno marcado por una patología crónica a nivel pulmonar. Uno ve los deditos, están así los deditos en palillos de tambor, ¿no? Fíjense los dedos así, más redondeados, más ovalados, ensanchados, encorvados. Están dedos en palillos de tambor, en vidrio de reloj, acropaquia, hipocrático, etc. ¿Ok? Acropaquia. También puede haber los dedos con una concavidad coiloniquia
o en cuchara. ¿Listo? Entonces, esto se puede presentar, la colonidia, cuchara. Esto tiene una connotación también patológica. Esto se presenta sobre todo, hay una enfermedad que la genera, la colonidia, ahora me acuerdo. También puede haber patologías donde se pueda separar la uña de la base donde se implanta, ¿listo? Entonces se separa y esto lleva también a formación muchas veces de infecciones en la uña, la onicomicosis por infección por hongos, ¿listo? No sé si alguien lo ha tenido, puede generar también pie de atleta. También puede haber pequeñas lesiones axilares, hemorragias por bajo de la uña. Esto sobre todo se da en la endocarditis bacteriana, ¿no? Son como pequeñas hemorragias por abajo. No tiene que ver con el trauma, cualquiera que se golpee o se lastime la uña, se puede generar una hemorragia subungueal. Esto es espontáneo y son por embolias sépticas. O sea, la endocarditis es una infección de la válvula cardíaca que manda émbolos, manda pequeñas vegetaciones que van a impactar a cualquier parte del organismo y se pueden depositar por abajo de la uña. ¿Ok? Estas hemorragias subungueales. Bueno, vamos a quedar ahí, ¿listo? Vamos a quedar ahí. La próxima semana llevamos ganglios linfáticos y lo que resta del examen físico general. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. Acropatía es la hipertrofia a nivel distal del dedo, o sea, es un alargamiento del dedo. Con la uña se ve, además de ovalada, se ve alargada. ¿Listo? Sí. Yo conocí a una persona que tenía la uña, esa línea negra, pero llegaba hasta la parte de la piel y por más que le crecía la uña, la línea negra seguía. Hay que descartar que no sea, a ver, esto es por abajo de la uña, ¿listo? Puede ser un defecto también en la formación de la uña. Cuando una persona tiene endocarditis, además puede tener, chicos, silencio, puede tener lesiones que llaman las famosas manchas de Schrott o de Schneeweiss, ¿listo? Esto tiene que ver también el pulpejo, por abajo del pie, son impactos sépticos. Y además se pueden visualizar por abajo de la uña, ¿listo? Habría que ver si la uña, por abajo de la uña, si es un defecto congénito. No se olviden que los nevos no solamente aparecen en la piel, los nevos aparecen en la uña, aparecen a veces en el cabello, en todos los paneles, ¿ok? Entonces puede alterar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien por ahí quería mencionar algo? ¿Qué tipo de anemia parecía la uña excavada? Ahora me acordé, la anemia ferropénica. La anemia por déficit de hierro, ¿listo? La anemia ferropénica crónica puede ser que las uñas estén así hundidas, se llama coilonidia o uñas en cuchara, ¿listo? Esta imagen. No se olviden que el hierro es el alimento de la hemoglobina. Entonces una persona puede tener anemia ferropénica por varias causas. Silencio, principalmente por una mala alimentación. ¿Dónde está el hierro? En la carne mayormente. En las carnes rojas, en algunos cereales, ¿no? El poroto, la lenteja, ¿listo? ¿Ok? Entonces la anemia ferropénica también se puede dar para gente que tiene un sangrado microscópico, continuo, a veces no es visible, ¿no? Por las heces fecales y van perdiendo los depósitos de hierro y genera estas uñas hundidas. En vez de ser convexas o cóncavas, se llama coilonidia o dedos en cuchara. Anemia ferropénica. Sí. ¿Alguna consulta más? No. Muy buena pregunta. Equimosis es sinónimo de moretón. Es una mancha roja grande. Hematoma ya es un acúmulo de sangre. A ver, ¿cómo puedo explicar? La equimosis es el equivalente a una mácula. Obviamente que es grande la equimosis, por eso se llama moretón, ¿no? Y el hematoma es ya un tumor, pero que contiene sangre, ¿no? O sea, yo voy a boxear, puedo tener hematomas, todo está hinchado, eso es un hematoma. En cambio, la equimosis solamente es un moretón, solamente cambia la coloración de la piel con una mancha roja, que después evoluciona a una mancha rojo-verdosa, violácea y después termina desapareciendo, ¿ok? Muy buena pregunta porque muchos se confunden equimosis con hematoma. Hematoma es una lesión mucho más grave.
es un acúmulo de sangre. Puede llevar inclusive a una gran descompensación, hay hematomas internos, producto de un accidente, de un incidente, de un golpe, ¿no? Que puede generar una severa descompensación. Entonces un hematoma no es una máquina. No, el hematoma no es una marca. Mácula es una mancha. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno. Los dedos hipocráticos, la causa más importante es la hipoxemia crónica, ¿listo? Cualquier enfermedad que afecta a nivel pulmonar, la sangre se oxigena a nivel pulmonar, pero se distribuye o se reparte por contracción del corazón. Entonces, cualquier patología a nivel del corazón o a nivel pulmonar genera estos dedos en palillo de tambor o acropaquia. Ejemplo, pacientes con fibrosis pulmonar, con secuelas de tuberculosis, neumoconiosis, con insuficiencia cardíaca, con patologías cardíacas congénitas, comunicación interauricular, interventricular, ¿no? Son esos pacientes que dependen a veces de oxígeno para vivir en la casa. ¿Ok? Entonces, una forma que uno se da cuenta que el paciente vive con poco oxígeno, a veces inclusive lo vemos en pacientes que viven en la zona alta, pacientes que tienen deformidad del tórax, ¿no? Ese famoso, no sé si alguna vez han visto por ahí, algunos tienen una cifosis marcada, ¿no? Tienen alteración en la expansión del tórax, o tienen pectum excavatum, el pecho hundido, viven también con insuficiencia respiratoria crónica y se ven los dedos el palillo del tambor, ¿no? Los dedos agrandados, redondeados, más convexos, como se ve en la foto, ¿no? En la foto de arriba. ¿Alguno más quiere comentar, preguntar algo del examen? ¿Va a ser selección múltiple o va a haber para llenar? ¿Va a ser selección múltiple o va a haber para llenar? Va a haber de todo, ¿listo? Va a haber multiple choice, va a haber para desarrollar, va a haber para... ¿Cuántas preguntas son? Falso verdadero no va a haber. ¿Cuántas preguntas son? Vamos a ver cuántas preguntas van a hacer. Habitualmente hago varias. Que no pase de 25. Pero mejor, más preguntas, más chance hay. En serio, yo cuando era te pedía más preguntas. A veces de 10 preguntas, que yo hago una, perdía 10 puntos, ¿no? Para mí es mucho más fácil hacer menos, construir más rápido. No, seguramente van a ser de 15 a 20 preguntas. 25. 25. 25. 25. ¿Cómo? El examen va a ser de semiología, chicos, de semiología. La primera parte va a ser entrevista médica, cómo realizar una adecuada anamnesis, lo que hablamos de relación médico-paciente, la historia clínica, ¿no? No es tanto el contenido. Solamente esos ¿Ok? 3 temas, ¿no? Esos 3 temas, es poco. Así que lo tienen que dominar. ¿Listo? El examen de semiología más útil que puedan dar, en mi opinión, es en la práctica. O sea, esto, semiología